Hola a todos, bienvenidos a nuestro 8º episodio de Yo Siendo Oficio, el podcast. Hoy vamos a tener un invitado de lujo súper especial para mí, porque vamos a hablar de una técnica súper interesante que es importante que todos los profesionales de la salud la conozcamos y veamos que hay mucho más allá del tema del síntoma, de ir a hacer una terapia y por qué no ver esos blindajes que tenemos en el cuerpo, que son las emociones, y que hay personas que pueden leer nuestra corporalidad y ver qué emociones están guardaditas por allí. Así que hoy les voy a presentar a Guillermo Romero Azpurua. Él es psíquico y terapeuta psicocorporal. Él es egresado del Instituto de Estudios Psicocorporales de Caracas. La técnica que lo distingue y lo que caracteriza a este gran profesional es la técnica psiconeural. Vamos a darle la bienvenida a Guillermo, por favor, para que nos dé unas palabras para luego iniciar esta conversación orgánica y fluida que nos va a hacer pensar muchas cosas interesantes e información que va a salir de acá para que cada uno piense un poco en cómo esas emociones pueden afectarnos y cómo hay personas que pueden ayudarnos a canalizar esa parte. Guillermo, bienvenido, gracias por tu tiempo y por acompañarnos. Gracias, Mariana. Súper agradecido por tu invitación. Además, he visto en breve tiempo, por decirlo así, que has invitado a varias personas, en el ámbito que no solamente es en el ámbito científico, sino que tienen otro tipo de visión y de experiencia, como es el caso mío. En este caso, nuevamente gracias por invitarme a ti y a tu equipo. Y justamente este trabajo que yo realizo está dentro del aspecto científico, pero también hay un aspecto que no es medible, al menos a simple vista, que es la parte psíquica o la parte intuitiva, donde en realidad todos los seres humanos somos psíquicos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de conectarnos con el campo de información de los demás a través del cuerpo, a través de diferentes órganos. Solamente que, cuando uno va a la escuela, y digo la escuela porque te dicen, ¿cuáles son los primeros sentidos? ¿Cuáles son los 5 sentidos? Pero de una vez te dicen que son 5, ¿ok? Y en la medida que uno va creciendo y va estudiando, entiendes que no son 5 solamente, no son estos sentidos en la que uno percibe lo externo, que en este caso serían los telerreceptores, ¿ok? Y que para peculiaridad, todos los telerreceptores están en la cabeza. ¿Ok? El gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto. Nuestra antena Wi-Fi está por ahí. Lado, esa palabra justamente yo la utilizo muchas veces en mis consultas o en mi acompañamiento psicocorporal, porque hay personas que necesitan que se les explique algunos procesos. No es como una clase o una mentoría, sino que se les explique un poco de dónde viene todo este proceso. Y esta palabra Wi-Fi, la mayoría de las personas que utilizan Internet han escuchado lo que es una Wi-Fi. Es un dispositivo que permite conectarse entre otros dispositivos, pero termina siendo como una señal abierta, que muchas veces tiene un código de ingreso, pero muchas veces está abierta. Y así funciona el cuerpo humano. Yo podría decirte que la Wi-Fi Internet es una copia barata de lo que es el ser humano, como ese mecanismo de senso-percepción y de intuición que está presente inclusive antes del pensamiento. Correcto. Y sé que ya me estoy metiendo en el tema como tal, ¿no? Vamos al campo cuántico, ya. Al campo de información. Y justamente, por ejemplo, para mí, cuando la gente habla de energía, cuando yo hablo de energía, la palabra esotérica tiene que ver con aquello que no es comprobable científicamente. Pero cuando yo hablo de energía particularmente, hablo de la información que está presente en la persona, en lo que la otra persona dice, desde dónde lo dice, y si incluyo el tema del cuerpo,
hay muchos procesos que entiendo que en la parte de psicoanálisis, el psicoanalista o el terapeuta que se enfoca en este tipo de acompañamientos, que no necesariamente está dentro de la línea de psicoanálisis, sino de otro tipo de líneas, esa observación activa, esa observación presente, le va dando una serie de información a esta persona que lo que busca es entender y observar y entender qué es lo que está pasando en esa persona desde el punto de vista de esa persona. Claro, estoy hablando desde el punto de vista terapéutico. Claro. Ahora, si este tema lo llevo a una conversación, hay personas que, por ejemplo, tú llegas a un sitio y llegas a ese sitio y dices, oye, esto me encanta el olor, me encanta el espacio, o te dicen, hay algo aquí que no me gusta, pero no sé qué es. Entonces, esta frase de no sé tiene que ver con la neocorteza y con los procesos de pensamiento, con el análisis, porque la palabra te lo está diciendo, no sé, pero la persona lo siente. Y es en este proceso de sensibilidad donde hay que prestar más atención para uno identificar el día a día de uno. Sé que he tocado muchos puntos, el punto de la Wi-Fi, el punto terapéutico, el punto personal, pero bueno, tú me presentaste así, yo me siento muy agradado que tú me hayas invitado a hablar de esto que me apasiona y sé que a ti te apasiona. No, bueno, por supuesto que sabes que también es parte importante de mi, quizás de mi transformación y parte de mi formación ahora, porque la fisioterapia pues es un campo, digamos, que abarca la materia, el cuerpo. Y tú sabes que siempre he estado con esa duda o con esa inquietud pues sembrada ahí muy dentro de mí, que hace falta algo. Y ese algo es la conciencia de cada paciente o de cada persona que me puede llegar a mi consulta, o que te puede llegar a ti, porque yo pienso que en resumen mucho de lo que hablaste y tu técnica tiene que ver como con hacernos conscientes todos los días de lo que queremos vivir y cómo decidimos sentirnos, porque ahí entra el tema de la coherencia cerebral con la coherencia cardíaca para esa expansión de ese campo electromagnético, porque al final nosotros somos energía. Y cuando decidimos vibrar en energía, nuestras células vibran con energía. Todas nuestras células son energía. Tenemos la Sí. mitocondria que genera el ATP. Entonces, claro, ahí está la parte científica, pero por eso es que quise invitarte, porque hay que darle ese abreboca a las personas y entender que a veces una terapia física o una pastilla o un aparato o una cirugía no puede suplir esos procesos de sanación. Para sanar debemos sanar desde adentro, y sanar desde adentro incluye ese tema de poder hacernos conscientes de lo inconsciente. Yo creo que eso es un tema súper importante y que abarca mucho tu técnica para los procesos de sanación que se somatizan en el cuerpo y que tú lo ves reflejado en la postura de la persona que llega a ti, supongo, ¿no? Que esa es tu manera de ver, por lo que entiendo, Sí. tu método, ¿no? Sí, quiero explicar un poquito el origen del estudio psicocorporal, que tiene que ver con un psiquiatra que se llamó Wilhelm Reich. Él fue discípulo de Freud, y Freud, el creador del psicoanálisis, trabajaba en la sanación a través del habla, ¿ok? Pero Wilhelm Reich se dio cuenta que la persona, cuando hablaba y cuando se expresaba, había una información que quedaba en el cuerpo, que no solamente era lo que la persona decía, porque, por ejemplo, pudiese haber pasado, como este ejemplo, que le digan, Guillermo, ¿cómo estás tú? Y la persona diga, yo estoy, mira, estoy, pero buenísimamente, excelentísimamente bien. Y el cuello y la cara, con todo el cuerpo, está diciendo que no es así, ¿ok? Entonces, estos estudios que están relacionados con las emociones reflejadas en el cuerpo tienen un componente científico, pero hablar de este tema científico puede ser un poco, vamos a llamarlo, rígido, porque bueno, la persona cuando le dice, mira, ay, te viste con el psíquico, te van a decir, te viste con el brujo. Sí. Te viste con el brujo. Entonces, claro, de esto yo tengo
mucho, vamos a llamarlo, muchos comentarios, hasta chistes. Sin embargo, últimamente, desde el año 2024, 2025 y ahora más, hay profesionales, no me acuerdo en este momento, pero hay un médico español donde él atendía a pacientes terminales y él veía esa parte de la muerte, de la trascendencia, y vio muchísima información metafísica, lo que va más allá de la física, y ahora está diciendo, después que vivió todos esos años, 30, 40 años en el área médica del cuerpo, la parte científica, está hablando de otras situaciones que los brujos, entre comillas, o las personas que tienen esta habilidad, lo han dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? Por otro lado, quiero agregar la investigación del doctor Ballester, español también, donde él habla del corazón helicoidal. El corazón es formado a través de unas cintas que se van uniendo de forma helicoidal. Los invito a ti, a las personas, si no lo has visto, para que lo vean y conozcan un poco cómo esa forma helicoidal genera un campo electromagnético en el corazón, y eso es como la Wi-Fi que estamos hablando. Ahora bien, dicho esta información de dos personas españolas que tienen experiencia y que tienen, vamos a llamarlo, tienen un reconocimiento científico, lo que yo he experimentado es, por ejemplo, el estudio psicocorporal, o quienes hemos estudiado el área, no el diplomado psicocorporal, sino quienes estudiamos, al menos en Venezuela, el estudio psicocorporal a fondo y lo que tiene que ver la entrevista, la sensación, hemos sido pacientes también. También hemos vivido lo que está en el otro lado, y eso es importantísimo. Sí. Ahora bien, esta técnica psiconeural, yo pudiese decirte que es una manera de haber integrado perdón, el aspecto psíquico, intuitivo, y el análisis del carácter de Wilhelm Reich, es decir, los conocimientos psicocorporales. Esto yo lo descubro porque cuando hubo la pandemia, hace unos años atrás, yo dije, yo no puedo tener contacto con las personas, con mis pacientes, y ¿cómo hago? ¿Cómo me adapto a la ayuda? A la ayuda, porque yo decidí dar soporte, contención a algunas personas en diferentes países, y les decía, bueno, vamos a hacer algo. Envíame 4 fotos de cuerpo entero, de plano anterior, posterior y lateral, es decir, de frente, de espalda y de lado. Es una manera de, cuando tú vas a observar a una persona, tú miras todo, el brillo de los ojos, la boca, todo, el olor, todo lo que te irradia esa persona, y que en esta parte de la fisioterapia tiene mucho que ver. Ahí hace vulnerable al paciente, yo te lo dije. Exactamente, allí entonces. Bueno, a la persona que llega a ti. Sí, exacto. Y yo, cuando justamente, por supuesto, le digo, mira, ¿cuál es tu nombre? Yo trabajo de esta manera, porque el paciente se puede sentir muy vulnerable, muy vulnerable. Bueno, si yo mismo voy al odontólogo o voy a alguna consulta médica, ya tengo cierto temor o cierta sensación de que, bueno, voy a ser visto, ¿no? Y estas palabras tienen una frase psicológica y una comprensión, una dimensión diferente. Voy a ser visto, ahora, evaluado o juzgado, porque mucha gente se siente de ese modo. Sí, es decir, de muchísimas maneras. De muchísimas maneras. Hay personas que dicen, no, a mí no me pasa nada. Yo me siento allí, estoy comodísimo. Y resulta que la persona está, entre paréntesis, comodísima, sumamente tensa, los glúteos apretados. Es un poco de entender todo, ¿no? Sin embargo, esta técnica psiconeural, yo digo que me ha encontrado porque cuando yo le pedí a mis pacientes a distancia, de manera online, las fotos, yo comencé a conectar no con el análisis del carácter, mira, tiene bloqueado el segmento oral, o mira cómo tiene el cuerpo, la zona de los hombros o la zona de las piernas. Yo, de una manera muy vívida, hace muchos años también lo he hecho, pero no como terapeuta psicocorporal, sino como psíquico, pero yo decidí utilizar estas herramientas para el bienestar de las personas. Entonces, yo en esa foto
dije, no, yo aquí lo que estoy viendo es el análisis del carácter, pero ya yo estoy conectado con la información de la persona. Esta persona tiene tantos hijos, le pasa esto. Entonces, claro, esa sensibilidad de ir entendiendo la caracterología e ir integrando ese análisis del cuerpo con la sensación del campo emocional, ahí fue donde yo dije, mira lo que estás viendo no solamente un cuerpo, sino estás viendo a este ser en diferentes dimensiones. Es un todo. Sí, entonces pudiese contarte de muchas anécdotas que he tenido con médicos que que no creían en esto y que en un momento me han dicho, mira, yo no creía en esto, pero ahora sí creo, por favor atiende a este paciente. Y a esa persona que atendí, yo le di mis recomendaciones y le dije al médico, esta persona, lo que yo percibo es un bloqueo aquí, 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 vi esto. Y bueno, es una forma de ir integrando, no de ir integrando, porque para integrarse, que creo que aquí lo común es, yo también lo veo como tú, de que las personas los seres humanos podamos ser atendidos de diferentes, no solamente desde un enfoque, sino de una manera holística. Y holística tiene que ver con todo, diferentes enfoques. Entonces, bueno, para resumirte la técnica, yo entendí que quien estaba trabajando allí era el psíquico, es decir, mi manera intuitiva, mi intuición, que es a través de un nombre o fecha de nacimiento. Yo les decía a las personas, bueno, mira, en esta ficha que te voy a atender, por favor, dame tu nombre completo, fecha de nacimiento, como una ficha médica o una ficha que va al fisioterapeuta y te dice, bueno, mira, has tenido, y aunque yo no le pregunto si ha tenido enfermedades, nada de este tipo de protocolo de entrevista médica clínica, como tal, ¿no? Si no hace historia clínica no como una historia clínica. Entonces, bueno, esto me ha permitido brindarle no solamente si la técnica termina siendo como un acceso directo, o es lo que me han dicho las personas cercanas, me dicen, Guillermo, lo que pasa es que tu técnica es como un acceso directo a quién soy yo. Y esa frase de quién soy yo cuando nadie me ve es muy interesante. Pues eso está como una canción, ¿oíste? ¿Cuál es esa? Creo que hay una canción que dice por ahí cuando nadie me ve. Creo que por ahí hay una canción. Tú sabes que en algún momento tengo que cantar, Guillermo, pero no va a ser en este momento. Por favor. Buenísimo, buenísimo. En otro momento sí vamos a hacer una actividad donde el cantar también es una manera o el no cantar también es una manera de expresar, ¿no? Entonces, sí, esta frase del acceso directo a quién soy yo cuando nadie me ve, yo fui como, es decir, cuando yo me gradué, yo hice 3 años de estudios psicocorporales más 1 año y medio del diplomado de estudios psicocorporales individuales y grupales. Y siempre busqué todo lo que tenía que ver con el cuerpo, el masaje, todo esto, más el tema intuitivo. Pero eso es una parte. Hay otra parte que es cuando yo escucho la información. Cuando digo escucho o cuando entiendo es la información que estoy viendo, el análisis, que le digo a las personas, mira, mi manera de trabajar es la siguiente. Tú me envías estas fotos, 4 fotos de cuerpo entero, de plano anterior, posterior y lateral. No me vas a decir más nada y yo voy a hacer una evaluación, un análisis psiconeural que es diferente al protocolo de lectura psicocorporal, que son estudios son estudios que aquí en Venezuela habrá pocas personas que lo hacen. Pero esa evaluación psicocorporal tiene que ver con el tono de la musculatura, la postura de la boca, de los ojos, todo lo que tiene que ver con la parte corporal. Lo psiconeural es a esa información y a esas tensiones corporales que se ven y las que no se ven, las que ven y las que no se ven, son justamente las que yo comienzo a captar y comienzo a comprender lo corporal y también lo sensorial. Por ejemplo, para el área de la fisioterapia, ¿qué es lo que está corporalmente detrás de este estudio? Las cadenas musculares. Sí. Las cadenas musculares. Y, por ejemplo, hay estudios, por ejemplo, licenciado Asdrúbal Noguera, él es fisioterapeuta, magíster en ciencias de la investigación, y de verdad tiene mucho campo de estudio con la fase y con la parte psicocorporal.
él desde lo psicocorporal ha hecho entregas de estudios de lo que es la psicosomática desde el análisis psicocorporal. Entonces, ¿qué pasa? Hay cadenas musculares que realmente a mí me impresiona que cómo es posible que yo suba un hombro y resulta que el dedo meñique del otro lado conecta esa cadena muscular, ¿no? Y claro, esto es muy apasionante. Realmente conocer esto es muy apasionante. Pero en el área precisa de lo que es la técnica psiconeural, es una forma de observar a la persona sin juicio y decirle, o yo manifestarle, mira, hay un bloqueo o hay un desplazamiento de tu energía femenina o masculina en estos segmentos, tú te sientes así, de esta manera, tienes dolores aquí, te pasa esto. Y bueno, sí, llega un momento que la persona dice, ¿cómo Guillermo observa esto de mí si no me conoce? No tiene chance de meterse en Facebook y ver, porque me lo han dicho también, es que no te dio chance de meterte en Facebook y ver mis fotos. Entonces, esto es lo que yo llamo la integración de los elementos que uno tiene, ¿ok? Y es importante verlo, esto lo aprendí hace poco con una persona con quien hablé, donde el tema es la información que tú transmitas. O sea, esto que yo, sí, muchísimas personas se impresionan. Y yo, hay momentos que en el transcurso de estos años me he impresionado porque yo digo, ¿cómo yo puedo ver esto? ¿Cómo yo puedo hacer esto? Pero más allá de la impresión o todo lo que entender que todos tenemos un don, que todos tenemos esas habilidades y lo importante es ir reconociéndolas. Todos los seres humanos tenemos esa habilidad. Claro, entonces, pero aquí en este caso tú integraste ese don y lo aplicaste en otra técnica como un modo integrativo y holístico. De hecho, eso es una de las cosas que yo cuando te contacté fue una de esas cosas que me atrapó porque muy pocas personas tienen, digamos, descubierto ese don. Y una vez te pregunté que si considerabas que las personas podían, o bueno, en este caso yo podía desarrollar esa intuición o ese don y tú dijiste, bueno, sí, quizás si lo trabajas, ¿por qué no? Yo creo que todos los tenemos, pero unos estamos más sensibles o hipersensibles o estamos insensibilizados por esa automaticidad en que vivimos día a día y eso viene dado por todo el sistema nervioso autónomo. Porque eso regula todo. Y cuando hablaste tú de la fascia, pues qué interesante que fíjate que hay estudios que dicen que las emociones se almacenan en la fascia. O sea, no le restamos la importancia a las cadenas musculares, pero por eso es que también cuando intentamos... Es que de la fascia no se ha hablado tanto, exacto, sino de unos años para acá. Claro, pero fíjate qué interesante. Si la fascia no está bien lubricada, con todos sus componentes, todo lo que es la parte del sistema nervioso que llega allí y se percibe afuera todo ese campo electromagnético que lo percibe la fascia y está conectada con todo lo más profundo. Imagínate tú, qué interesante que hayas desarrollado esa técnica, porque me parece un plus para aquellas personas que quizás no hayan podido dar como con la herramienta o con la estrategia adecuada para poder identificar por qué me siento así, por qué no he salido de esto o he intentado todo y no logro sentirme mejor. Eso es una de las razones por qué quiero que esta técnica tuya, cada persona la conozca más y que mi comunidad conozca esta técnica porque gracias, tú y yo hablamos muchísimo de esto y de cómo puede influir en el bienestar de las personas y hoy en día en este mundo es donde necesitamos aportar cosas donde las personas puedan expandirse más y puedan ser más creativas porque al fin y al cabo, como dices tú, todos tenemos un don, pero ese don tiene que estar dado por esa tranquilidad y esa coherencia del corazón con el cerebro para que podamos expandir ese campo electromagnético y que cada uno pueda ser creativo. Bueno, en mi experiencia, eso que dijiste suena muy bonito, pero en mi experiencia no es tan tranquilo. Realmente no. El proceso es decir, esta parte justamente de encontrarse con uno, al principio es como un poco abrumador porque claro. uno no entiende, ¿no? Y es lo que tú dices que la gente está en lo mecánico,
está en el día a día o está desconectado. Y eso es lo que he visto, Claro, la estamos desconexión de la desconectados. persona consigo misma. Entonces, en mi experiencia, entiendo que cada persona tiene su experiencia, pero en mi experiencia, prácticamente lo que yo he vivido ha sido como un amplificador. O sea, me he dado cuenta, mi ejercicio es identificar cuando es mi pensamiento, cuando es mi cerebro, mi parte analítica, lo que está metido ante lo que yo vivo o lo que veo o lo que quiero percibir. Y uno de los ejercicios que he hecho, si yo te describiera en alguna forma cómo es la intuición, es como que si adelante está mi pensamiento y mi intuición está adentro. Pero cuando yo me preparo o busco la manera de conectarme con algo particularmente, es como que si mi mente hace esto y lo que es como este mecanismo, es como un switch, más o Exacto. menos así. Ir a lo más profundo. Entonces, Al fin y al cabo baja a lo más profundo. exactamente. Es como, sí, ciertamente yo tengo esa Wi-Fi siempre despierta y estos meses atrás de verdad he percibido mucho en el cuerpo. En el cuerpo, no es el tema del pensamiento, es el cuerpo. Mira, Guillermo, bueno, una cosita importante para nuestra comunidad, bueno, pues tú sabes que yo me enfoco mucho en el tema del suelo pélvico. Cuando tú comentaste que la persona te envía la foto y de repente te das cuenta que tienes una retroversión pélvica o unos glúteos súper apretados, con una postura encorvada, con una mandíbula rígida. Me gustaría que habláramos un poquito más de ese tema como una coraza o como un blindaje que nos ponemos muchas veces, porque bueno, siempre intento darle un poquito ese enfoque al suelo pélvico porque siento que es una de las zonas donde, como sabes muy bien, me estoy metiendo mucho en el tema de la energía, o sea, lo científico y lo holístico, donde bueno, donde se moviliza mucho la energía no solo de la mujer, sino pues también del hombre. Pero Sí. háblame un poquito para que las personas puedan entender ese bloqueo, por ejemplo, específicamente a nivel de la pelvis, a nivel de tu técnica de psiconeural. Bueno, mira, la técnica como tal es toda mi atención, toda mi escucha, todo lo que yo veo, todo lo que yo siento y todo lo que yo comienzo a comprender, vista en una foto o de manera personal. De manera cercana, presencial, ¿ok? No es solamente el segmento pélvico, sino todo el cuerpo, el segmento oral, el segmento cervical, todos los segmentos, desde la vista, la boca, la garganta, el tórax, diafragma, abdomen y el segmento pélvico, que tiene que ver desde lo psicocorporal, se evalúa 4 dedos debajo del ombligo hasta los pies. Okay. Todo ese segmento. 4 dedos debajo del ombligo hasta los pies. Tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el placer, tiene que ver con la sensación de seguridad y con el arraigo. Cuando hablo de arraigo, es como imaginarse un árbol que tiene raíces, que se arraiga, y si hay poco arraigo o hay mucho arraigo, bueno, imagínate, los seres humanos, que lo único que tenemos constante es el cambio, porque yo dejé de ser el Guillermo ayer, ya hoy soy otro. Y mañana serás otro. Y mañana seré otro. Y eso es movimiento. Entonces, este tema del análisis, por ejemplo, lo que yo he visto a lo largo de mis análisis y de la observación, son muchos los factores que intervienen en la observación de este segmento. Muchísimos. Desde el toque profundo hasta el toque sensible, de la infancia de la persona, de cómo siente la persona, las creencias de las personas, cómo se enlaza este tema de la pelvis con la zona oral o esta articulación que es tan importante. ¿Qué pasa entonces con la persona porque es decir, esto puede comenzar por una persona que tenga molestias, se siente bien, la mujer, por ejemplo, una mujer, no, yo me siento bien. Y entonces, bueno, ya me casé y pasó el tiempo y resulta que comienza a sentir algo diferente, pero lo asocia con, bueno, esto es común dentro del matrimonio.
ya no tengo placer, o es normal, unas veces quiero u otras veces no quiero, y eso resulta que genera una resistencia, o más bien la persona emocionalmente Ujú. percibe una cantidad de cosas al mismo tiempo, y como está desconectada o está o Hiperconectada. conectada o hiperconectada con otras cosas, no hay este proceso de alostasia o este proceso Ujú. de equilibrio o este proceso de que, bueno, voy a descargar, porque todo lo que tiene que ver con el orgasmo y tiene que ver con esa carga y descarga de energía también está presente, ¿ok? Está muy presente. Sí. Entonces, una persona puede ir a la vida de manera increíble y en algún momento dice, mira, tengo todo, tengo familia, tengo carro, tengo todo, y llega un momento que le tocan las vacaciones y Ujú. se enferma, tiene unas tensiones. Bueno, ahí te das cuenta, Guillermo, que ahí sería un bloqueo del placer, del gozo, de la seguridad, de la autovaloración, y no solo la mujer, pues también en el hombre. Sí, Eh, es decir, bueno, en la mujer y en el hombre. sí, claro, porque aquí no podemos enfocarnos nada más en el tema de la mujer, o del hombre, porque el hombre pues también sufre muchas alteraciones, que bueno, quizás son uno de los que menos hablan, o los que menos somatizan, pero bueno, sí, sí hay muchos casos y eso también es importante hacer énfasis. Mira, Guillermo, Sí, esto ha sido un tema súper interesante, es un tema muy profundo, así que yo quiero proponerte que más adelante hagamos otro episodio porque tu técnica es muy profunda, aquí hay mucho, mucho tema por el que podemos hablar y podemos hablar de casos en particulares y bueno, y también desde un punto de vista del todo. Pero siempre, bueno, nuestros gracias, más episodios bien. se caracterizan porque sean digeribles para la comunidad. Sí, Y nada, yo pienso que podemos. encantadísimo, Otra encantadísimo de... cita, Guillermo, por favor. Así que nuestra comunidad pues tiene que estar pendiente allí para que estén atentos porque tenemos que desarrollar otro episodio. Y recuerden que si ustedes quieren a que desarrollemos un tema en específico y que Guillermo nos hable de algo en específico, por favor nos pueden escribir, ya sea a sus redes sociales. Por favor, Guillermo, ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan? Sí, las personas pueden ubicarme directamente en www.psiconeural.net o en Instagram @psiconeural. También estoy en Facebook @psicocorporal, porque recuerda que lo psicocorporal para mí fue el inicio y psiconeural es como una técnica, pero ya es como todo junto, ¿Cómo ¿no? abarcar todo? Este, sí, me ha encantado este espacio y de verdad, no sé, yo creo que ya estamos como en una etapa ya como de cierre, entiendo que es Sí. así. Te doy muchísimas gracias por la invitación, a ti y a tu equipo. Me encanta el trabajo que estás haciendo. Y una de las cosas que yo también he hecho, no sé si te lo he comentado, te lo comenté en algún momento, pero yo he buscado o tengo alianzas con una institución Ujú. de salud, de atención primaria, porque yo también he buscado trabajar con el área médica, Ujú. con la fisioterapia. ¿Por qué? Porque el toque, el trabajo corporal del fisioterapeuta es sumamente importante en este proceso emocional. Sí, es que, bueno, de hecho, una de las cosas, por las cuales también estamos conectados es por futuramente, pues, desarrollar un trabajo en conjunto, que sabes que, bueno, lo hemos hablado, Guillermo, Sí, para que también nuestra comunidad esté pendiente, porque mientras más, para ser más holístico tenemos que integrar más cosas. Y para integrar más cosas, pues tenemos que unirnos más personas y más profesionales capacitados sí. que trabajemos pues desde el amor, desde la expansión y estoy segura que esta conexión con Guillermo va de eso porque sé que trabajamos desde lo más bonito y desde lo mejor que podemos dar ambos. Por eso sigo su trabajo Gracias, Mariana. estamos en comunicación. Yo estoy súper agradecida, Guillermo, por tu tiempo, bueno, por todo tu conocimiento. Gracias a ti Y también. por favor, estén pendientes de nuestros siguientes episodios porque por ahí nos veremos nuevamente con Guillermo para desarrollar temas mucho más profundos desde esa técnica psiconeural.
Gracias, Guillermo, y bueno, hasta nuestro siguiente episodio. Agradecida por tu tiempo y besos para todos. Nos vemos en nuestro siguiente episodio de Yo Siendo Oficio, el podcast.